¿Me Hola escuchas? Cristina, hola Hola. Cristina, buenas tardes. Bueno, si me permitís, antes que comiences, quiero presentarte y en primer lugar decirle a todos los colegas que están del otro lado que tengan pero muy buenas tardes. Y les damos la bienvenida a aquellos que se incorporan a este ciclo de charlas que organizamos desde el Instituto de Derecho Civil del Colegio de Abogados, San Isidro, y que hemos denominado Observatorio. Bueno, en esta oportunidad, como les dije, cuando los invitamos a presenciar este ciclo de charlas, y en especial la tuya, les recordaba que vos en esta doble tarea de alguna manera, que por un lado ejercés la profesión como escribano, pero como por otro lado sos abogado, es decir, tenés esa dualidad para poder darnos una mirada desde ambos puntos de vista, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en especial este tema, que nos toca tan de cerca, tanto a los notarios como a los abogados, son todo un desafío ante esta nueva presentación e incorporación, mejor dicho, que ha hecho el nuevo ordenamiento, incorporando este capítulo de cesión de derechos hereditarios. Así que pienso que con esta cantidad de gente que quiere escucharte, te invito al desafío. Bienvenido, Bueno, San Isidro. bueno, muchísimas gracias Cristina. Yo estoy en mi casa, como creo que la gran mayoría de todos los que estamos acá reunidos virtualmente. Yo estoy en Sí. Banfield, así que bueno, a ver, voy a ajustar la cámara, ahí creo que se me ve bien. Yo estoy en Banfield, así que bueno, estamos haciendo un puente virtual entre Banfield y San Isidro, pasando por encima de la ciudad de Buenos Aires. Te quiero agradecer, Cristina, por la invitación. Quiero agradecer a toda la gente del Instituto de Derecho Civil, a toda la gente del área académica y a las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro por permitirme participar en esta charla. Un saludo a todos los colegas que están acá reunidos. Y lo que vamos a intentar es, en estos 90 minutos de encuentro virtual, tratar de dar un panorama sobre un acto, un contrato que en realidad es de uso habitual, tanto en las escribanías como aconsejado por los abogados, en las diferentes realidades que se pueden dar en el marco de un proceso sucesorio. Así que, bueno, de nuevo mi agradecimiento, y trataremos en este rato de, como te decía, hacer un panorama. La idea es tomar los primeros 60 minutos de la charla para hacer una explicación teórica del tema y reservarnos los últimos 30 minutos para contestar las preguntas, que yo sé que algunas se fueron haciendo y algunas otras se estarán realizando en el chat. Ya vi en los minutos previos que algunos de los colegas estaban ahí preguntándole algunas cosas. Vi una pregunta que hizo un colega si el cónyuge podía ceder. Bueno, trataremos de resolver estas cuestiones y estos 90 minutos utilizarlos de la manera más eficaz posible. En primer lugar, bueno, a ver, quiero preguntar si se me escucha bien. No quiero que alguien me diga si se me está escuchando bien, algún sí, algo, así yo Perfecto. me quedo tranquilo. Perfecto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muy Acá están amable. contestando todos, que muy bien, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, decirles que nosotros vamos a analizar un contrato. Este contrato nosotros comúnmente lo llamamos contrato de cesión de derechos hereditarios. Sin embargo, tenemos que saber que el código lo llama de otra manera, lo llama parecido, lo llama cesión de herencia. No lo llama cesión de derechos hereditarios como es la terminología habitual en tribunales, en las escribanías. Se llama cesión de herencia. Y es un contrato raro. ¿Por qué decimos que es un contrato raro?
porque no está en el libro de contratos del Código Civil y Comercial. A todos ustedes ya se les ha enviado un PowerPoint de una charla, seguramente lo deben haber visto. En él hacemos una especie de referencia histórica, porque en el Código Civil de Vélez Sarsfield, el contrato de cesión de herencia o cesión de derechos hereditarios estaba mencionado pero no regulado. Vélez, cuando terminó de legislar sobre el contrato de cesión de derechos, dijo en una nota: cuando llegue a sucesiones voy a regular y legislar el contrato de cesión de derechos hereditarios, como hacen algunos otros códigos, y no acá. Bueno, no lo hizo. Lo cierto es que en el Código Civil de Vélez había algunas referencias sobre el contrato de cesión de herencia. Por ejemplo, se estipulaba que el ceder una herencia implicaba aceptar la herencia. Se prohibía la cesión de derechos hereditarios futuros o de esperanzas de sucesión. Se hablaba sobre la evicción en la cesión de herencia. Había algunas normas sueltas. Lo que no había era un capítulo específico que regulara la cesión de derechos hereditarios. En el Código Civil y Comercial, uno de yo creo, de los grandes logros de este código, especialmente en materia sucesoria, es legislar, es regular todo lo que tiene que ver con el contrato de cesión de derechos hereditarios o cesión de herencia. Pero les decía, no lo tenemos en contratos. En contratos tenemos compraventa, mandato, donación, mutuo, cesión de derechos, pero no cesión de derechos hereditarios. Tal vez alguien podría decir: ¿y por qué no regularon específicamente la cesión de derechos hereditarios como una especie del contrato de cesión de derechos, como lo hacía el proyecto del 98, que lo ubicaba conceptualmente en el libro de contratos? Bueno, la decisión legislativa fue otra, y lo cierto es que el contrato de cesión de derechos hereditarios lo tenemos regulado en materia sucesoria a partir del artículo 2302. Déjenme decirles algo más: no es el único contrato que está regulado en sucesiones y no en contratos, porque 100 y pico de artículos más adelante vamos a encontrar otro contrato, un acto jurídico que es un híbrido, es un contrato y es una institución típica de hecho sucesorio, que es la partición por ascendiente. Pero bueno, eso será otro tema y será objeto de otra capacitación. Es decir, que ya en el libro de sucesiones tenemos un contrato. Ahora bien, a mí me gusta decir que el contrato de cesión de herencia en materia de sucesiones es como que empieza en el capítulo 15. ¿Vieron cuando vieron una novela y la agarran en el capítulo 15, o llegamos tarde al cine y ya empezó la película 10 o 20 minutos antes? Porque si yo les digo, vayan al 2302, que ahí está el contrato de cesión de herencia, ustedes me van a decir: bueno, pero mire, acá hay ciertas situaciones básicas de todo contrato que me faltan si yo empiezo a leer en el 2302. Y tienen toda la razón del mundo, porque hay situaciones, hay tipificidades que no están en el 2302 en adelante. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, concepto, objeto, la legitimación, desde qué momento se puede ceder, la forma. Todo eso no está del 2302 en adelante. ¿Y eso dónde está? Y está en otros capítulos del código, y a veces tenemos que inferirlo. Entonces, si nosotros decimos qué es el contrato de cesión de herencia, no vamos a encontrar una definición. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir específicamente a la definición de contrato de cesión de derechos, y le vamos a hacer un agregado. Dice el 1614, hay contrato de cesión cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho. Entonces, habrá contrato de cesión de herencia o de derechos hereditarios cuando una de las partes transfiere a la otra un derecho hereditario. Y entonces ya, por medio de esta definición, tenemos el objeto. ¿Qué es lo que se transmite en este contrato? Derechos hereditarios, ni más ni menos, derechos hereditarios. Cada vez que en una sucesión hay un llamamiento hereditario, ese llamamiento hereditario puede ser objeto de una transmisión.
Perfecto. Bien, tenemos concepto, tenemos objeto, vamos muy rápido. ¿Desde qué momento, a partir de qué momento y hasta qué momento yo puedo realizar una cesión de derechos hereditarios o cesión de herencia? Claramente no puedo ceder, no puedo contratar sobre las herencias futuras. Esto me lo prohíbe el artículo 10.10, primer párrafo, a salvo la excepción del 10.10, segundo párrafo, obviamente, que habla de los pactos de herencia futura. Pero en sí yo no puedo contratar sobre herencias futuras ni sobre objetos eventuales que van a componer una herencia futura. La cesión de herencia no escapa de este lineamiento general. Por ende, yo puedo contratar y transferir derechos hereditarios desde que la sucesión está abierta. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que la sucesión está abierta? ¿Al inicio del expediente sucesorio? No. Eso es una cuestión procesal. Nosotros decimos que la sucesión está abierta cuando ya tenemos un causante, es decir, cuando la persona ha fallecido. Desde el momento mismo del fallecimiento del causante, ahí se abre su sucesión, que es distinto del inicio del expediente, y se puede transferir por parte de los herederos derechos hereditarios. Y ustedes me dirán, pero yo cuando estudiaba en la facultad escuché algo o decían que había unos días de llanto y luto, 9 días que no podía hacerse nada. No, los días de llanto y luto, el novenario de llanto y luto, es únicamente a los fines de que el heredero pueda no contestar intimaciones o demandas que se le practiquen. Es decir, se toma esos días para justamente poder no responder demandas y en esos 9 días los plazos no van a correr para él. Pero eso no implica que desde el momento mismo del fallecimiento del causante no pueda ceder derechos hereditarios. ¿Y hasta qué momento se pueden transferir derechos hereditarios? Hasta el momento en que esos derechos hereditarios dejan de ser tales para transformarse en cosas u objetos singulares. Ese momento donde los derechos hereditarios se transforman en cosas se llama partición. Por lo tanto, desde el momento mismo de la muerte del causante hasta la partición, pueden cederse derechos hereditarios y es posible realizar este tipo de contrato. Una pregunta común en este momento, si estuviéramos personalmente dando una charla, sería, pero yo tengo una declaratoria de herederos inscripta en el registro de la propiedad. Y esta declaratoria de herederos hay 4 herederos y cada uno dice Juan, María, Pedro y Susana, un cuarto. No hubo partición, hubo una mera publicidad inscriptoria de la cesión de la declaratoria de herederos. ¿Puedo ceder derechos hereditarios? Sí, puedo ceder derechos hereditarios porque la inscripción de la declaratoria de herederos no pone fin al estado de indivisión. Esto está claramente regulado ahora, desde fines de 2016, por las normas del registro inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires. El registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires todavía tiene un criterio contrario. El registro de la propiedad de provincia todavía entiende que la inscripción de la declaratoria genera un condominio y por eso le van a pedir a ustedes que haya un requisito adicional, que es que la solicitud de inscripción de la cesión vaya acompañada por una orden judicial, tal vez. Pero eso no implica que aún en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires se puedan ceder derechos hereditarios aunque esté inscripta la declaratoria, porque la inscripción de la declaratoria es solamente la publicidad de la indivisión hereditaria, y cuando en el registro se pone Juan, Pedro, María, Susana, un cuarto cada uno, si no hubo un acto de partición, lo que me está diciendo el registro es únicamente que respecto de una sucesión hay un derecho, en este caso un cuarto, a todos la masa hereditaria. Pero la partición es otra cosa. La partición es la adjudicación de los bienes de la herencia, es la transformación de esa cuota hereditaria abstracta en derechos de dominio sobre objetos particulares. Por lo tanto, hasta el acto particionario
puede haber cesión de derechos hereditarios. Lorena, después yo voy en la última media hora, leo tu pregunta, vuelvo sobre eso, quédate tranquila. Bien, hablamos del concepto, hablamos del objeto, hablamos de las cuestiones temporales, y ahora tendríamos que ir, y fíjense que todavía yo no entré en el 2302, yo estoy en cuestiones generales, tendríamos que ir a legitimación. ¿Quiénes pueden ceder derechos hereditarios? Me dirán, obviamente los herederos. Claro que sí, los herederos, pero ¿qué clase de herederos? Tanto los ab intestato como los testamentarios. Y si son los ab intestato, tengo que diferenciar en herederos forzosos y no forzosos, y si tengo que analizar herederos testamentarios, tengo que ver si son herederos universales o de cuota. Todos los herederos ab intestato, todos los herederos testamentarios pueden ser cedentes en una cesión de derechos hereditarios. No importa si tienen la investidura de pleno derecho como heredero o no, es decir, tanto el hijo, el cónyuge, el ascendiente, el sobrino nieto, el heredero testamentario universal y heredero testamentario de cuota, pueden efectuar la cesión de derechos hereditarios. Es más, es muy común que aquella persona que ha recibido derechos hereditarios, supongamos que falleció un causante, quedó una hija, María, y María le cede a Juan sus derechos hereditarios. Y luego Juan, a su vez, quiere volver a ceder estos derechos hereditarios, que es lo que comúnmente llamamos cesión de derechos hereditarios. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí, no hay ningún inconveniente. María, hija del causante, le cede a un señor llamado Juan sus derechos hereditarios y Juan se los cede a Pedrito y se van realizando las cesiones de derechos hereditarios. Lo que va a definir este contrato es el objeto, es decir, cada vez que se ceda un derecho hereditario, vamos a estar hablando de una cesión de herencia. Sin perjuicio de eso, hay, recordemos, algún tipo de limitaciones para contratar, y estas no son limitaciones específicas de la cesión de derechos hereditarios, sino que son limitaciones de todo contrato. Y entonces vamos a ir a contratos en general, vamos a ver a personas que pueden contratar, y recordemos que hay todo un capítulo de incapacidad e inhabilidad para contratar, donde tenemos un artículo 1002, no pueden contratar en interés propio, yo estoy leyendo en el código, y acá sería de aplicación los incisos B, C y D. Inciso B, no pueden contratar los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia respecto de bienes relacionados con procesos en los que interviene o no ha intervenido. Inciso C, esto tengámoslo presente, los abogados y procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Algún tipo de cuidado cuando la herencia es contradictoria, ojo. Estos en general, inhabilidades para contratar, no son específicas de la cesión, pero aplican cada contrato. Y recordemos también que no pueden contratar los cónyuges cuando su régimen matrimonial es el de comunidad. Todavía no entré en el 2302. ¿Qué me queda? Y me quedaría, por ejemplo, forma. Un tema muy debatido en toda la doctrina jurídica argentina durante la vigencia del Código Civil de Vélez-Sarsfield, la forma de la cesión de herencia, a pesar que en la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia entendió claramente que el 1184, inciso 6, establecía claramente la forma escritura pública. ¿Dónde tenemos establecido la forma del contrato de cesión de herencia? Bueno, también tengo que volver al código. Los que tienen el código ahí pueden ir conmigo. No nos tenemos que ir muy lejos de donde estábamos. Y entonces vamos a hablar de forma de los contratos. Artículo 1017. Escritura pública. Deben ser otorgados en escritura pública, y ahí tenemos cuatro incisos. Y entonces vamos a analizar que en este caso se establece la
escritura pública, la forma escritura pública, para la cesión de derechos hereditarios. ¿Qué sucede si yo no realizo una escritura pública para la instrumentación de esta cesión de herencia? Bueno, voy a tener consecuencias. Por ejemplo, el 285, que me habla de forma impuesta, el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley, no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. ¿Hay sanción de nulidad en este caso? ¿Hay sanción de nulidad en este caso? No, no hay sanción de nulidad en este caso. Por lo tanto, si yo realizo una cesión de derechos hereditarios o pretendo realizar una cesión de derechos hereditarios por medio de un instrumento privado, el contrato no va a estar acabado como tal, sino que va a tener un único efecto, que es la obligación recíproca de las partes de elevar este acto a escritura pública, con la consecuencia del artículo, y ahora vuelvo al 1018, que me dice que cuando está pendiente el otorgamiento de un instrumento, quiero leerlo textual, el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, puede haber una demanda de escrituración para realizar la cesión de herencia. Bien, entonces, vamos a tener una forma establecida por el Código Civil y Comercial, el cual claramente establece por el 1017 que cuando se designa una forma establecida se debe hacer de esa manera, y esto ya está también vuelto a establecer en el artículo 2302, y acá ingreso sí al capítulo de sucesiones, cuando me dice el inciso B del artículo 2302 que existe la necesidad de incorporar la escritura pública de cesión al expediente sucesorio. Por lo tanto, no tengo duda, referencia del 1017, referencia al 1618, que establece la forma escritura pública para la cesión, referencia al 2302, que también exige la incorporación de la escritura pública para los efectos. No quedaría lugar a dudas acerca de cuál es la forma de la cesión de herencia. 1017, 1618, 2302, en tres situaciones distintas se establece la obligatoriedad de esta forma. Respecto a alguien que estaba preguntando si se puede instrumentar por instrumento privado, no, pero vamos a las preguntas, en la última media hora. No, estimado colega, el artículo 1618 es claro al efecto, en el sentido de que se debe realizar por escritura pública. Bien, ahora sí entramos al 2302, entramos al capítulo de derecho sucesorio, y lo que primero me dice el código es efectos, momento a partir del cual produce efectos la cesión de la herencia. Y nos dice este artículo: la cesión del derecho a una herencia ya deferida o una parte indivisa de ella tiene efectos. Y hay tres situaciones. Inciso A: entre los contratantes desde su celebración. Es decir que el código claramente establece situaciones respecto de las personas a quienes va a afectar ese contrato de cesión de herencia. Si es entre los contratantes, como el contrato es consensual, tiene efectos desde la celebración. Es decir, ¿de qué momento? Desde el momento mismo de la firma de la escritura pública. Es interesante el inciso B. Respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio. Y acá es una de las grandes modificaciones del Código Civil y Comercial en lo que respecta a la forma de trabajar tanto de escribanos como de abogados.
hereditarios. ¿Por qué? Porque nosotros en la provincia de Buenos Aires especialmente, nosotros tenemos la inscripción de las cesiones de derechos hereditarios en un registro. Este registro es el registro de anotaciones personales. Este registro de anotaciones personales es un subregistro o un registro interno dentro del registro de la propiedad inmueble. Por lo tanto, siempre en nuestra vida diaria, ¿a qué estamos acostumbrados? A que una vez realizada la cesión, el escribano le dice al abogado, bueno, o al cesionario, venga en 60 días a buscar la cesión inscripta en el registro, pero ojo que es el registro de anotaciones personales. Y después usted la presenta en el expediente. El 2302, inciso B, abandona el criterio registral y se incorpora en el articulado del Código Civil y Comercial otro criterio, que es el criterio de la publicidad en el expediente sucesorio. Por eso el 2302, inciso B, dice que respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, desde que la escritura pública se incorpora al expediente sucesorio, criterio de la publicidad en el expediente, abandonamos totalmente el criterio de la publicidad registral. Y entonces yo quiero poner un ejemplo, el ejemplo lo voy a hacer muy sencillo. Supongamos que un heredero cede hoy sus derechos hereditarios. Y se incorpora esta cesión dentro de 60 días, 90 días. Si durante este tiempo, de hoy a los próximos 60 días, 90 días, un acreedor personal del cedente embargó sus derechos hereditarios en el expediente, ¿sí? Hoy estamos todos tan complicados con la fecha que tenemos que ver a veces la computadora para ver qué día es. Hoy es 14 de mayo. Supongamos que estamos en un estado de normalidad. Gracias, Marianela. 14 de mayo. Hoy se hace la sesión. 14 de mayo. El 15 de junio, un acreedor personal del cedente embarga los derechos hereditarios. Y el 17 de agosto se incorpora la cesión en el expediente, una vez que el escribano le dio el testimonio inscrito en el registro de anotaciones personales. Va a haber una colisión de dos derechos entre el acreedor personal del heredero, que va a decir yo embargué, y el derecho del cesionario, que va a decir, bueno, está bien, usted embargó el 15 de junio, pero yo compré los derechos hereditarios el 14 de mayo. Con el criterio de la publicidad registral, hubiera ganado el cesionario, porque por aquello de las prioridades registrales, si la escritura se presenta al registro dentro de los 45 días, se entiende inscripta en el momento de su otorgamiento. Pero al abandonarse el criterio de la publicidad registral, criterio, porque no había ninguna norma, criterio era cuestión de saber qué libro leía el juez. Y entonces ahora volcarse el código al criterio de la publicidad en el expediente, claramente triunfará y tendrá mejor derecho el acreedor personal del heredero. Es decir que para este acreedor personal del heredero, la cesión efectuada hoy, 14 de mayo, no va a ser oponible. Esto genera un cambio, y entonces, ¿qué estamos haciendo los escribanos? Los escribanos en general estamos explicando esto. Los abogados también están entendiendo esto. Y lo que hacemos prácticamente es, en el momento mismo en que se firma la cesión de herencia, estamos expidiendo un testimonio o una copia simple con nuestra firma y sello. ¿Para qué? Para que esto tenga publicidad en el sucesorio.
Y alguien dirá, bueno, pero si lo que importa es la publicidad en el sucesorio, ¿para qué el escribano me dijo venga en 90 días a buscar, o en 60 días a buscar el testimonio inscripto en el registro de anotaciones personales? Porque los escribanos de la provincia de Buenos Aires estamos obligados, porque así lo marca nuestra ley orgánica, a inscribir las escrituras que hacemos en los registros creados al efecto. Y nuestros órganos de fiscalización se basan obviamente en lo que dispone la norma pertinente de nuestra ley orgánica y nos controla que hayamos inscripto las cesiones de derechos hereditarios en el registro de anotaciones personales. Entonces estamos, desde hace ya casi 5 años, optando por esta salida. Expedimos 2 testimonios, uno que le vamos a dar al cesionario se lo vamos a dar al abogado una vez que esté inscripto, y vamos a expedir otra primera copia o una copia simple con firma y sello para que el abogado o el cliente incorpore rápidamente en el expediente sucesorio. Este es un artículo 2302 que hay, inciso B, que hay que tenerlo muy presente, porque a su vez también puede tener otras consecuencias, como la mala fe de un heredero cedente que ceda 2 veces, y a mí me parece que si cualquier juez lee el 2302 inciso B, va a decir en caso de sesiones simultáneas, o por decirlo de alguna manera, sesiones que haga el mismo heredero a Juan hoy y a María el lunes, el que va a triunfar, el sesionario que va a triunfar de Juan o María no es el que la haya realizado primero, sino el que primero vaya al expediente sucesorio y la publicite. Ojo con esto, porque en general muchos descansábamos en la publicidad registral, y ahora la coyuntura obviamente es totalmente diferente, ha cambiado esto, y si algunos de ustedes, queridos colegas abogados, intervienen en este tipo de tramitación, por favor, recuérdenle al escribano interviniente, pídanle, aunque sea una copia simple, firmada y sellada por él, para la incorporación en el sucesorio. Y ojo con también otro tema, ¿qué sucede con la publicidad de las cesiones de herencia en las situaciones donde el expediente no está iniciado? Porque yo claramente dije hace media hora que se puede ceder una herencia sin tener el expediente sucesorio iniciado. Bueno, habrá que apurarse para iniciar el expediente sucesorio y publicitar la cesión, publicitar la escritura de cesión en el expediente, como lo marca el 2302, inciso B. Seguimos. Para los que me están siguiendo con el código, vamos a tratar de ir, yo igual estoy viendo la hora para que me quede la media hora de preguntas y respuestas. Voy a ir siguiendo los artículos del código, 2303, extensión y exclusiones. Algo que no estaba previsto en el código de Vélez era qué sucedía cuando la cuota hereditaria del cedente acrecía. Es decir, supongamos que tenemos una sucesión, en principio tenemos 2 herederos, Juan y María. ¿Qué sucede si Juan, que cede su medio, su 50%, luego se ve beneficiado con el acrecimiento por el otro medio? ¿Sí? ¿Y qué pasa si esto sucede antes de la cesión o después de la cesión? O si había algún legado y el legatario renuncia a pedir el legado, o si aparecen más bienes desconocidos al momento de la cesión, porque recordemos que la cesión de herencia es aleatoria en cuanto al contenido, o mejor dicho, de un contenido indeterminado, porque se ceden derechos hereditarios, pero recién yo sé los bienes que existen al momento de la partición. Y el 2303 trata, de alguna manera, de solucionar este tema. Igualmente, el 2303 es un artículo que puede ser dejado de lado por los particulares en el sentido que pueden convenir otra cosa. El 2303 dice
primer parte, la cesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar ulteriormente por colación, por la renuncia a disposiciones particulares del testamento o por la caducidad de estas. ¿Qué significa esto? En palabras sencillas, significa que si el cesionario, vamos a ver, pongamos el ejemplo sencillo, Juan y María, el que cede es Juan. Si el cesionario de Juan puede demandar por colación a María, porque María recibió un inmueble en donación de su padre, esa ventaja, ese acrecentamiento de la masa por la colación, va a favorecer al cesionario de Juan, porque el código dice, la cesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar posteriormente por ejemplo, colación. Y lo mismo si un legatario renuncia a solicitar su legado, o si el legado caducó, porque a lo mejor en el momento de contratar las partes saben que había un testamento, pero una semana antes del fallecimiento del causante, el beneficiario del legado había fallecido. Bueno, el código dice que la cesión de herencia comprende estas ventajas. No comprende, y ahí vamos a otras tres situaciones. Por ejemplo, lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de las expresadas, como la renuncia o la exclusión de un heredero. Imagínense, en este mismo ejemplo, que tenemos a Juan y a María, el que cedió es Juan, y María renuncia a la herencia, por X motivos. Y María no tiene ningún heredero que la represente. Acá tenemos que vincular cesión con derecho de representación, es otro instituto sucesorio. Si María renuncia y no hay nadie que la represente, obviamente tengo un 50% de María que va a volver al inicio, va a volver a poder ser transmitido. ¿Y a quién va a favorecer? ¿A Juan, que se dio su 50 y cobró el 50, o al cesionario de Juan? El código dice que, excepto pacto en contrario, esto va a favorecer a Juan. ¿Y por qué? Porque recordemos también otra de las características de la cesión de herencia. Se cede el contenido patrimonial de la herencia, pero no la calidad de heredero. Entonces, al renunciar María sin tener a alguien que la represente, Juan, que nunca dejó de ser heredero, va a ver acrecentada su cuantía hereditaria. Lo mismo si hay una exclusión de un coheredero. Imagínense, y sería un caso interesante, que, a ver, el cesionario de Juan plantee una indignidad sucesoria de María, porque se enteró que María incurrió en alguna de las causales ahora previstas en el código. Bueno, salvo que se haya previsto lo contrario, esto no va a favorecer al cesionario, sino que va a favorecer a Juan, que nunca dejó de ser heredero. Bien, vamos a ir avanzando un poquito. Hay dos artículos también muy interesantes, que son el 2304 y el 2307. Son dos artículos que son las distintas caras de la moneda, porque el 2304 habla de los derechos del cesionario y el artículo 2307 habla de las obligaciones o deberes del cesionario. Dice el 2304 que el cesionario tiene derecho de subrogarse en los derechos patrimoniales del cedente. A ver, ¿qué más puede hacer? Puede realizar intimaciones a herederos, puede demandar por colación o reducción. Y hay algo muy importante. Dice el 2304, el cesionario tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión. Los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión, es decir, después de la muerte del causante y antes de la cesión, y en el de los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron. Es decir, que tal como lo establece el 2304, si el cedente hubiera vendido algún bien hereditario, no pensemos en bienes inmuebles. Obviamente que tienen una registración particular,
etapas en el sucesorio. Pensemos bienes que no se registran, joyas, maquinaria agrícola que no se registra. Si el cedente hubiera vendido esos bienes antes de la cesión, y el cesionario se entera, por supuesto, el cesionario tiene derecho a reclamarle al cedente el valor de esos bienes, porque el cesionario tiene derecho a participar en el valor íntegro de la masa hereditaria completa, porque por eso se subroga en los derechos del cedente, y como dice el 2304, primera parte, el cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Esto es algo importante. El 2307 tiene la contracara, obligaciones del cesionario, y comienza con una norma muy clara. El cesionario debe reembolsar al cedente lo que éste pague por su parte en las deudas y cargas de la sucesión hasta la concurrencia del valor de la porción de la herencia recibida. Es decir, que más allá de lo que el cesionario le pague al cedente por el efecto del contrato en sí de cesión, el cesionario además debe reembolsar lo que el cedente haya pagado por su parte hereditaria en las deudas y cargas de la sucesión. Y esto es independiente del precio que se ponga en la cesión. Son dos conceptos distintos, ¿sí? Una cosa es el precio de la cesión, el precio de la transferencia, y otra lo que surge de la obligación de reembolso. Además, en el segundo párrafo, el 2307, dice las cargas particulares del cedente. Cargas particulares, ¿en qué pensamos? Honorarios del abogado, por ejemplo, algún honorario de algún perito, y los tributos que gravan la transmisión hereditaria, tasa de justicia, sobretasa, impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Las cargas particulares y los tributos que gravan la transmisión hereditaria están a cargo del cesionario si están impagos al tiempo de la cesión. También acá hay una obligación de pago por parte del cesionario de estos tributos y cargas particulares. Bien, yo quiero ir rápido, quiero tocar todos los temas, y hay otras dos situaciones muy interesantes en este capítulo de cesión de herencia antes que la doctora Tamborenea empiece con las preguntas. Y es esto, yo no los quise abrumar al principio porque yo les hablaba de un contrato que estaba en el libro de sucesiones, pero en realidad en este capítulo que se llama cesión de herencia y que empieza en el 2302, no hay un solo contrato regulado, hay 3 contratos regulados. Uno es el contrato típico de cesión de herencia, que lo estamos viendo y que lo manejamos todos nosotros. El segundo contrato se llama contrato de cesión de cuota de gananciales. Y está regulado en el artículo 2308. 2308 dice, las disposiciones de este título, las disposiciones del título de cesión de herencia, se aplican a la cesión de los derechos que corresponden a un cónyuge en la indivisión poscomunitaria que acaece por muerte del otro cónyuge. Es decir, acá no vamos a estar hablando en este contrato de cesión de cuota de gananciales de derechos hereditarios o de herencia. Vamos a estar hablando del famoso 50% que tiene el cónyuge supérstite cuando se produce el fallecimiento del otro. Y entonces tenemos que hacer aclaraciones previas y aclaraciones posteriores. En primer lugar, aclaración previa. Hasta el 31 de julio de 2015 todo era sencillo. ¿Por qué? Porque los cónyuges solamente podían estar encuadrados dentro de un solo régimen patrimonial matrimonial. ¿Cuál? El de la sociedad conyugal, el régimen de gananciales. Ahora, desde el 1 de agosto de 2015, los cónyuges pueden estar encuadrados en 2 regímenes patrimoniales matrimoniales. El de ganancialidad, la vieja sociedad conyugal, que la llamábamos así, que hoy se llama comunidad de ganancias, y el otro régimen patrimonial matrimonial es el régimen de separación.
Y acá podemos hacer algunas combinaciones, porque bien podrían haberse casado los cónyuges en régimen de ganancialidad, régimen de comunidad, haber adquirido bienes en régimen de comunidad y luego hacer una convención matrimonial pasando de régimen de comunidad a régimen de separación patrimonial. Por lo tanto, si fallece uno de esos cónyuges, habrá bienes en donde habrá que liquidar cuota de gananciales y habrá bienes, los adquiridos en el régimen de separación patrimonial, donde no hay que liquidar cuota de gananciales porque justamente estamos en un régimen de separación patrimonial. Eso es un tema muy importante que todo abogado tiene que analizar al principio, cuando recibe la consulta y cuando empieza a iniciar el sucesorio, saber si hay un cónyuge supérstite, cuál es el régimen patrimonial matrimonial que tenía ese matrimonio. Y también eso es importante al momento en que el cónyuge supérstite realice una cesión de sus derechos. ¿Por qué? Porque acá tenemos que ver cómo juega la vocación hereditaria del cónyuge supérstite respecto y en relación con la presencia de otros herederos. Porque y acá tenemos que recordar normas y principios generales de la sucesión ab intestato, que siempre decíamos o decimos que la sucesión ab intestato se difiere por órdenes, los órdenes son excluyentes entre sí, salvo los casos de concurrencia, y que en la sucesión ab intestato no se atiende ni al origen ni a la calidad de los bienes, salvo cuando tengo un cónyuge supérstite y hay bienes gananciales. Y entonces tenemos que recordar, cuando un cónyuge supérstite concurre con descendientes, el cónyuge supérstite respecto de los gananciales del cónyuge fallecido es excluido. Lo único que tiene es el famoso 50% ganancial. Pero si los bienes no son gananciales y son propios, o el régimen patrimonial matrimonial era de separación, recordemos que el cónyuge supérstite hereda o recibe como un hijo más. Es decir, si había 4 hijos, él va a recibir la misma porción que cada uno de los hijos y la herencia se va a dividir en 5. Si hay ascendientes, bueno, también tenemos que analizar esto. El cónyuge supérstite, si los bienes son gananciales, retira su 50% a título de socio en la comunidad disuelta, y ahí sí va a concurrir el cónyuge supérstite con ascendientes respecto de los gananciales del cónyuge fallecido, y va a tomar la mitad. Entonces, estas situaciones tienen que al abogado hacerles encender una luz amarilla y decir, a ver, ¿cómo era el régimen patrimonial matrimonial de este matrimonio? ¿Ganancialidad o separación patrimonial? Y también pedir los títulos de propiedad para ver en qué momento se adquirieron los bienes. Y todo esto hay que analizarlo muy bien al momento de asesorar respecto de la cesión de los derechos que tiene el cónyuge supérstite, porque como les decía, esta cesión puede ser de cuota de gananciales, o puede ser de derechos hereditarios, o puede ser de cesión de cuota de gananciales y de derechos hereditarios. Y hay que tener muy presente esto, porque lo que no podemos darnos el lujo, ni abogados ni escribanos en este tema, es meter la pata. Y si el cónyuge supérstite quiere ceder absolutamente todo y decimos que cede nada más que derechos hereditarios porque era heredero y nos olvidamos de la cesión de cuota de gananciales, y ahí seguramente va a haber un problema. O si decimos, bueno, es un cónyuge supérstite que ceda cuota de gananciales y resulta que había bienes gananciales y bienes propios o personales y esto no lo cede, ahí vamos a tener otro inconveniente. Algunos tratan de entonces ir por el camino más fácil y decir, bueno, que ceda todo, que ceda derechos hereditarios y de cuotas gananciales. Total, será uno o será otro. Pero acá también puede haber otro problema, porque a lo mejor, y esto es un contrato, a lo mejor el cónyuge supérstite dice, yo cedo derechos hereditarios, pero me reservo la parte ganancial. ¿Y por qué le vamos a hacer ceder todo si en realidad no quiere? Entonces, esto es asesoramiento, ese es el asesoramiento del abogado, asesoramiento del escribano, porque es muy fácil meter la pata con esto. Por lo tanto, consejo,
preguntar cuál es el régimen matrimonial elegido, y si nos dicen que hay régimen de ganancialidad y de separación, pedir inexorablemente los títulos de propiedad para saber en qué momento se adquirieron los bienes, porque es muy probable, y esto ya están pasando 5 años del código y el tiempo pasa, es muy probable que en los próximos tiempos, y no muy lejanos, en un mismo sucesorio coexistan respecto de las relaciones jurídicas entre el cónyuge supérstite y los herederos, bienes que han sido gananciales y bienes que no han sido gananciales porque están en un régimen de separación patrimonial en virtud de una convención matrimonial. ¿Sí? Que es igualmente lo que pasaba antes también, cuando en una sucesión había bienes propios. Por lo tanto, hay que tener siempre atención respecto de esto. Y por último, y acá tomo un poquito de aire, hay un tercer contrato en este título, y acá es donde hay, obviamente, a 5 años del código, hay divergencias en la doctrina. Seguramente si yo hablara con la doctora Tamborenea tomando un café de esto, no sé si vamos a estar de acuerdo o no, porque este es un tema muy, muy particular y hay diferentes posiciones doctrinarias. ¿Y cuál es? Es el famoso caso del 2309, es la cesión de derechos sobre bienes determinados, algo que era muy común durante la vigencia del Código de Vélez, realizar escrituraciones de cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados, y acá este artículo 2309 hay que leerlo muy despacito, porque muchas veces se le hace decir a este artículo lo que no dice y no se le hace decir lo que sí dice. Si tienen el código, lo van a leer conmigo. El título del artículo es Cesión de bienes determinados. La cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia, dice esta norma, no se rige por las reglas de este título, sino por las del contrato que corresponde. Muy rápidamente, ¿podemos sacar alguna conclusión indubitable respecto de esta primera parte del artículo? Sí, varias. En primer lugar, existe un contrato. Este contrato no se llama cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados. Se llama cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia. ¿Es lo mismo? Ojo, no siempre intercalar una palabra delante y atrás genera el mismo efecto. Hay veces que el orden de los factores sí altera el producto, y este es un claro ejemplo. El contrato no está tipificado como cesión de derechos hereditarios sobre bienes determinados, sino cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia. Yo, cuando instrumento este contrato, no cedo derechos hereditarios. Cedo derechos personales sobre un bien determinado que forma parte de una herencia. ¿Cómo llego a esta conclusión? Porque el artículo mismo me lo dice. Este contrato de cesión no se rige por las reglas de este título. ¿Por qué título? Por el título de cesión de herencia, es decir, este artículo 2309 me dice, no lea lo que dicen los artículos anteriores, porque este contrato que usted está instrumentando no se rige por las reglas de la cesión de herencia. Pero ojo, se rige por las reglas del contrato que corresponde. Y entonces yo tengo que saber, y cuando yo instrumento este contrato, ¿qué contrato corresponde? Sí, qué lío, Marcela, tenés razón, por supuesto que sí, qué lío. ¿Y cuál es el contrato que corresponde? Del 2302 en adelante no lo voy a encontrar, entonces voy a ir a las normas del contrato de cesión de derechos. Recuerden que yo ya estuve en las normas del contrato de cesión de derechos. ¿Y cuándo estuve en las normas del contrato de cesión de derechos? Cuando cité el 1614, cuando dije definición, cuando menciono el 1618, la forma escritura pública que me lleva al
10-17. Y el mismo 1614 que yo mencioné recién, dice: se aplican a la cesión de derechos las reglas de la compraventa, de la permuta o la donación, según que se haya realizado con la contraprestación de un precio en dinero, de la transmisión de la propiedad de un bien o sin contraprestación. Entonces, este contrato tan particular que se llama cesión de derechos sobre bienes determinados que forman parte de una herencia, no se va a regir este contrato por las reglas de la cesión de herencia, sino que se van a regir por las reglas del contrato de compraventa, del contrato de permuta o del contrato de donación, según la contraprestación que reciba el cedente. Segunda conclusión, ¿se puede realizar este contrato? Claro que sí, por supuesto que se puede realizar. Este contrato es lícito. Este contrato está, no sé si decir tipificado. Yo diría que sí, que está tipificado. Está regulado en el código. No tiene una regulación propia, va a tomar regulación prestada de otros contratos, pero existe. Y en esta primera parte del 2309 no se prohíbe realizar este tipo de contrataciones. Todo lo contrario, me está diciendo, ojo que si usted lo hace, que es libre de hacerlo, mire que no se va a regir por las reglas de la cesión de herencia, se va a regir por las reglas de otro contrato. Y tiene una particularidad más este contrato tan particular. Es un contrato de eficacia condicional. Y ahí ya a muchos no les gusta esto. Pero bueno, el mismo código nos está diciendo en la segunda parte del 2309. Su eficacia está sujeta a que el bien sea atribuido al cedente en la partición. ¿Cómo al cedente en la partición? Si yo al cedente ya me lo saqué de encima, ¿cómo al cedente en la partición? Claro, al cedente yo me lo saqué de encima si hubiera realizado una cesión de herencia. Pero yo acá no hice una cesión de herencia. Yo acá hice una cesión de derechos sobre un bien determinado que forma parte de una sucesión. ¿Y cómo es que voy a tener al cedente en el acto particionario? Bueno, porque si yo voy al capítulo de partición y voy al 2364, dice que pueden pedir la partición los copropietarios de la masa indivisa, es decir, los herederos, y los cesionarios de sus derechos. Como acá, en este tan particular artículo 2309, no se instrumenta una cesión de herencia, el cesionario de derechos de un bien determinado no podría ir a la partición a pedirla. Entonces, ¿cómo entendemos este artículo que nos está llevando a los escribanos a no desaconsejarlo en absoluto, pero sí a tratar de encuadrar la situación de una manera en que no haya riesgos? Entendemos que la forma eficaz de realizar este contrato de cesión de derechos hereditarios sobre un bien determinado que forma parte de una herencia es con la presencia de todos los coherederos. ¿Para qué? Para que después no haya ningún inconveniente y además en esta instrumentación donde todos los coherederos van a transmitir sus derechos, le vamos a dar a este acto jurídico un efecto de partición parcial, con lo cual vamos a estar cumpliendo el requisito del 2309. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no tengo a todos los herederos que ceden, tengo a algunos herederos que ceden y a otros que no. Bueno, para esa situación estamos aconsejando, sugiriendo que el cedente otorgue un poder especial, irrevocable y también con efecto post-mortem para que el cesionario concurra en nombre y representación del cedente, que es heredero, a la partición y que junto con el resto de los coherederos trate de adjudicar en la hijuela de su cedente
de sucedente el objeto del contrato. ¿Es complicado? Sí, por supuesto que es complicado. Alguien preguntaba por ahí en el chat, ¿antes se hacía? Sí, antes se hacía mucho más fácil y sin pensar en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque no estaba regulado. Esta es la verdad, no estaba regulado. Ahora lo tenemos regulado y a mí cuando me toca dar alguna charla para escribanos, digo, a ver, está regulado y lo podemos hacer. Podría haber sido mucho peor. Podría haberse establecido en el Código Civil y Comercial la prohibición expresa de realizar este tipo de contrataciones. Sin embargo, está permitido. A ver, vamos a un ejemplo práctico para que no me vayan diciendo que hay 10 perdidos. Supongamos, y voy al ejemplo de antes, Juan y María. Juan y María son los dos herederos del causante. Hay un inmueble en San Isidro y otro inmueble en Mar del Plata. Juan habla conmigo y me dice, mirá, Javier, yo te voy a ceder los derechos del inmueble de San Isidro porque mi hermana María vive en Mar del Plata y no tiene ninguna ganas de irse a vivir a San Isidro. Vos pagame todo a mí, que yo me arreglo con ella. Como yo lo conozco a Juan de toda la vida, le pago $50.000, $100.000 a Juan y le digo, che, Juan, a ver, vos arreglás con tu hermana María, ¿no? Sí, quédate tranquilo, María vive en Mar del Plata, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Yo le pago los $100.000 a Juan y después, en el sucesorio, se presenta María y pide la partición. Y en la partición, Juan y María hacen otro arreglo. Juan queda con los autos, con el dinero en efectivo, y María se queda con el inmueble de San Isidro. Cuando María va con su llave a abrir la casa del inmueble de San Isidro, se encuentra conmigo. Me va a decir, ¿y vos, Javier, por qué estás acá? Bueno, porque yo le compré los derechos a tu hermano. Bueno, ¿qué derechos le compraste? No, los derechos sobre esta casa. Bueno, mirá, ¿sabés qué? Esos derechos me los adjudiqué yo, me va a decir María. Juan, al que vos le compraste, se adjudicó el dinero que había en el banco, el auto, los títulos, los valores, el bote. Bueno, pero la casa de San Isidro me la adjudiqué yo. Entonces, ¿yo cómo quedo parado? Me quedo sin nada. Obviamente, le voy a poder reclamar a Juan, ¿sí? Pero resulta que yo me quedé sin la casa. Por eso es que la adjudicación en la partición tiene que ser al cedente y no al cesionario. Y entonces la solución sería que en este acto de cesión de derechos sobre un bien particular comparezcan Juan y María a los fines que le den a ese acto un efecto partitivo. Recuerden que la partición puede ser total o parcial. El 2403 habla de los efectos de la partición, del efecto declarativo, y dice el segundo párrafo, igual solución se entiende respecto de los bienes atribuidos por cualquier otro acto que ha tenido por efecto hacer cesar la indivisión totalmente o de manera parcial solo respecto a ciertos bienes. Por lo tanto, puede haber particiones parciales. Reconozco, y todo el mundo lo reconoce, que es una cuestión muy complicada la de la cesión de derechos sobre bien determinado que forma parte de una herencia, y es por eso que muchos escribanos no la quieren realizar este tipo de contrataciones. Yo estas escrituras las hago sin ningún inconveniente, pero con un asesoramiento previo a las partes y una conversación bastante profunda con el profesional, con el abogado, porque tal como está regulado hoy, es un contrato, yo no diría peligroso, pero es un contrato que puede tener tal vez algunas consecuencias no deseadas. A lo mejor la forma de instrumentar esto podría ser ser una cesión genérica, es decir, una cesión sin mencionar un bien en particular, y luego hacer un acuerdo. A ver, Juan y María le ceden
a este tercero, y luego los tres hacen un acuerdo de partición donde se adjudica a este tercero, que ya fue incorporado a la relación sucesoria, este inmueble en particular. Pero eso no implica que estos contratos no puedan realizarse. En el PowerPoint que yo les envié y que ya les ha participado el área académica, yo cito dos fallos, uno de Mar del Plata, equivocado a mi modo de ver, que rechaza la posibilidad de hacer este tipo de actos, y uno, a mi modo de ver, correcto, de Lomas de Zamora, de mi demarcación, en donde se acepta la instrumentación de este tipo. Cristina Tamborenea, son las 7:10. Vos fuiste tomando nota de las preguntas. Sí, tomando nota de las preguntas, y quiero comentarles sobre el cierre, que yo soy la otra parte de la doctrina del 23. Claro, bueno. No al bien determinado. Bueno, por eso yo dije... Me voy a portar bien. No, por eso yo dije, esto es una cuestión que está muy controvertida en doctrina. Y ojo, a ver, no es que los abogados piensan de una manera y los escribanos pensamos de otra, en absoluto. Hay abogados que están a favor y abogados que están en contra. Y hay escribanos que estamos a favor y escribanos que estamos en contra. Lo más cómico es que, por ejemplo, a ver, cuento una anécdota. Cuando salió el código, desde la editorial Astrea se nos convocó a un grupo de escribanos para hacer un código civil y comercial notarialmente comentado, que coordinó el colega de la demarcación de ustedes, el escribano Gabriel Crucelias. Y en el código, es una risa, en el código notarialmente comentado, la escribana que comenta el 2309, que es la asesora notarial del Colegio de Escribanos de Jujuy, ella está francamente en contra de este tipo de instrumentación y destroza el 2309. Es decir, esto no es un problema de me pongo en el rol de abogado o de escribano. Esto es una grieta transversal jurídica acerca de cómo entendemos un artículo del código, y bueno, de un lado y del otro lado de esta grieta hay jueces... Perdón, se me cayó el dispositivo. De este lado y de otro lado de la grieta hay abogados, escribanos y jueces. Así que es una cuestión jurídica a debatir, y a debatir en los próximos años también, por supuesto. Bueno. ¿Comenzamos? Comencemos, doctora Tamborenea. Algunas preguntas, te cuento, Javier, se fueron formulando y a lo largo de la charla vos fuiste aclarándolas. Sí, algunas yo las veía y eran atinentes a lo que estaba diciendo. Bueno, comenzaron preguntando por la cesión de un automotor. ¿Se hace por escritura pública, dice? ¿O puede ser solo por instrumento privado con firma de escribano, con firma certificada? Bien. Como la cesión de herencia no hace referencia a los bienes en particular y no se ceden bienes en particular, sino que lo que se ceden son derechos hereditarios, es lo mismo que se ceda un inmueble, un automotor, una embarcación o derechos posesorios, porque eso es otra. A veces nos consultan. Falleció mi papá, pero mi papá no tenía escritura de la casa, tenía posesión de 30 años. ¿Cómo hacemos? Hacemos una cesión de derechos hereditarios, porque recién en el momento de la partición se va a saber si ese bien integra o no la masa hereditaria. Porque vos por ahí decís, mi papá tenía un auto. ¿Y yo cómo sé si mi papá no hizo un testamento y le legó el auto a su ahijado, o un día antes de morir firmó un boleto de compraventa o un 08 o algo, realizando un acto de disposición respecto de ese auto? Por lo tanto, lo que se ceden son derechos hereditarios. Después, en el expediente sucesorio se denunciarán los bienes y se realizarán las particiones. Y entonces, si yo quiero
como para contestarle al colega que preguntó, ceder derechos hereditarios, bueno, no me va a quedar otra, creo yo, para tener seguridad jurídica que hacer una cesión parcial de la herencia y tal vez un compromiso de adjudicación de que ese auto se le va a adjudicar a esta persona. Pero la cesión sigue siendo de derechos hereditarios. Muy bien. Con la forma escritura pública. Perfecto. Esto tiene que ver, fue de las primeras preguntas que hicieron, pero tiene que ver con el tema del 10-10 y relacionarlo con la cesión de gananciales. Porque la pregunta es, ¿no sería incluir derechos futuros cuando se incluyen en el contrato los derechos gananciales del cónyuge supérstite? A ver, es cierto que el artículo 10.10, lo sabemos muy bien vos y yo, y vos sos especialista en lo que tiene que ver con planificación sucesoria, Cristina. El artículo 10.10 yo lo conceptualizo más como una especie de acuerdo futuro de distribución de bienes en la herencia, que está sujeto a un montón de vicisitudes por las cuales ese acuerdo puede servir o puede ser ineficaz. Y el consentimiento o la comparecencia, mejor dicho, del futuro causante y del futuro cónyuge supérstite, porque aparte no se sabe cuál de los dos se va a ir primero, no le quita a eso una renuncia futura a los derechos gananciales o los derechos del cónyuge, porque, a ver, recordemos y expliquemos que una de las condiciones de eficacia de estos pactos de herencia futura, además de que no afecte la legítima hereditaria ni los derechos de terceros, es que no afecte los derechos del cónyuge supérstite, ya sea en régimen de comunidad o en régimen de separación. Es decir, yo no podría pactar un acuerdo de adjudicación futuro y no poder respetar el derecho real de habitación del cónyuge supérstite, por ejemplo, o que implique negársele al cónyuge supérstite la posibilidad de oponerse a que determinado bien sea incluido en la partición. Me parece que no es por más que el cónyuge supérstite firme, vuelvo a decir, no se sabe cuál va a ser cónyuge supérstite de quién. Empecemos por ahí. Me parece que no es una renuncia. Javier, como las preguntas te las estoy haciendo en el orden que se dieron, otra fue, ¿se puede ceder una parte? Ya la respondiste. Sí, sí puede ser una parte. Si el heredero es menor de edad, ¿puede ceder previa autorización judicial? A ver, el heredero, bueno, este es un tema más complicado. Obviamente que la representación de los bienes de los menores los tienen sus progenitores, así como un progenitor puede vender un bien de un menor con la previa autorización judicial. Yo entiendo que si se cumplen los requisitos de autorizaciones judiciales, vistas a los asesores, y se asegura que el dinero recibido va a ser reinvertido, yo entiendo que no hay ningún problema en que el heredero menor de edad, debidamente representado, y luego de todas las autorizaciones judiciales pertinentes, ceda derechos hereditarios. Bien. Bueno, acá preguntan si puede afectar la legítima, y por supuesto que puede afectar la legítima, pero ahí tenemos los caminos, ¿no? Y sí, a ver, si la cesión... Yo entiendo que la pregunta es si una cesión de derechos hereditarios o cesión de herencia puede afectar la legítima del cedente. Sí, una cesión de herencia puede afectar la legítima del cedente, claro que sí, como cualquier otro acto a título gratuito, y para eso están luego las acciones de protección de la legítima que los herederos del cedente podrán intentar contra el cesionario a los fines de resguardar su derecho hereditario forzoso. Por supuesto que sí. Bueno, el contrato de cesión pone fin al estado de división a pesar de lo establecido en el artículo 2363, la conclusión del... No, el contrato de cesión de herencia no pone fin en absoluto al estado de indivisión, y por eso el 2364, que lo mencioné hace un ratito, dice que pueden pedir la partición los cesionarios de los derechos hereditarios de los herederos.
Por lo tanto, lo único que pone fin al estado de indivisión es la partición, y hay que seguir insistiendo ante el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires para que saque esta tan postergada DTR y se sume a lo que hizo Capital en el 2016, clarificando esto. Ojo, que lo haga mejor que Capital, y ahí entramos en las consideraciones personales, que lo haga bien y no mal como lo hizo Capital, pero que lo reconozca de una buena vez. Bien. ¿Se puede ceder por instrumento privado autorizado por el juez? No. Ya no. Clarito. No. Clarito. Yo también te diría, antes tampoco, pero como estamos hablando de la hora y ya pasaron 5 años, no se puede. Celebra la cesión de herencia y antes de la partición fallece. A ver, entiendo que la pregunta es, un heredero cedente realiza un contrato de cesión de herencia y el que fallece, ¿quién es? ¿El cedente o el cesionario? Cedente es. El cedente, bueno, el cedente ya transmitió. De las partes se transmitió conforme a lo que dijiste. A ver, experiencia personal. Cesión de herencia y de cuota de gananciales. La cónyuge supérstite le cede a uno de sus hijos. Un juzgado civil de La Plata, no me acuerdo qué número. Se presenta la cesión en el expediente, se pide la inscripción registral de los bienes a nombre de los 2 herederos, uno de los cuales era a su vez cesionario de los derechos de la madre, y el juzgado, antes de ordenar la inscripción, pide la conformidad de la madre, que era la cedente, para proceder a la inscripción. A ver, en situaciones normales, vos decís, bueno, es un escrito que firme la madre diciendo, doy mi conformidad. Pero no corresponde, porque ya para eso el heredero cedente ha transmitido sus derechos hereditarios. Así que me acuerdo que hubo que ir a hablar con la secretaria del juzgado, el abogado tuvo que presentar un escrito diciendo que ya la heredera y cónyuge supérstite había cedido, y que además estaba fallecida, porque había fallecido en el medio, y el juzgado ordenó la inscripción. Pero me acuerdo que había pedido la conformidad del heredero cedente, lo cual para mí no tiene ningún sentido, porque justamente para eso se dio. Es como que, a ver, a veces me han comentado que los juzgados, previo a ordenar la inscripción, piden un informe de inhibiciones del heredero que ya se dio. Y si ya se dio, ¿a mí qué me importa? Si se dio el 14 de mayo y lo inhibieron el 25, al momento de ceder tenía la libre disposición de los bienes. ¿Qué me importa si después transmitió derechos hereditarios? Llegó tarde el acreedor inhibiente. Ya está. Así que bueno, pero sé que existe esa práctica. Bueno, hay que ir a hablar con los señores jueces para que cambien de criterio. Bueno, ¿qué pasa si hago en el expediente un acuerdo particionario, donde cada uno se adjudica los bienes? ¿Lo inscribo junto con la declaratoria? Sí, por supuesto. Es el símil. Bien. Sí, claro que sí. Vamos. Bueno, acá preguntan cuándo producía efectos en el Código de Vélez, posiblemente haya entrado después de que hayas iniciado la charla, por base del plenario. ¿Es aplicable a aquellas sucesiones iniciadas con anterioridad al Código de Vélez, pero que aún no hay inscripción? ¿Qué cosa? El código, quiero creer. ¿Es aplicable a aquellas sucesiones? Bueno, no está muy clara esta. Claro, a ver, si la cesión de herencia, obviamente, se instrumentó, claro, si la cesión de herencia se instrumentó con posterioridad al 1 de agosto de 2015, van a regir las normas del Código Civil y Comercial, por supuesto. Claro, hay que acordarse que el Código de Vélez en materia de derecho sucesorio está vigente. Sí, está vigente, es cierto, está vigente.
Sí, pero si yo hago la sesión ahora, la sesión se va a regir por Código Civil y Comercial. En este momento, por supuesto. Sí. Si hago sesión mañana y la presento electrónicamente con esa copia que vos decías en el expediente, teniendo en cuenta la feria. No, la pregunta debe ser así, entiendo. A ver. Firma en este momento, si se pudiera firmar en este momento. Si se pudiera firmar en este momento. Pudiera firmar en este momento. Si se pudiera firmar en este momento. Y la presenta electrónicamente en el expediente. Claro, cumple el efecto de la publicidad y sí, ya con la presentación. Sí, por supuesto que sí. A ver, lo que busca el 2302 inciso B es que porque recordemos que el expediente sucesorio, el proceso sucesorio tiene una característica de los procesos universales que es el fuero de atracción. Es decir, todos los interesados tienen que ir como si fuera un gran embudo, un gran agujero negro al expediente sucesorio. Lo que se busca con el 2302 inciso B es que los terceros que tengan interés en el sucesorio puedan ir a verlo y puedan enterarse que haya una sesión. Exactamente. Y además, la otra consecuencia es, y me parece perfecto, que la gente solucione sus problemas de documentación, que la gente, conocemos todos gente que demora 10, 15 años en hacer una sucesión, que hacen una sesión de derechos hereditarios y pasan 10 años y no la presentan. Este código, al reducir los plazos, el plazo de aceptación de la herencia, por ejemplo, y considerar como renunciante al que no la acepta en el plazo establecido, lo que está diciendo es, señores, regularicen su situación, tengan los títulos en orden. Me parece que es un imperativo del Estado que la gente tenga su documentación personal y los títulos de propiedad en orden. Entonces, bien, me parece bien de ese punto de vista que se le ponga la carga al interesado de publicitar los títulos y documentos donde corresponde, que es el expediente sucesorio. Es más, si yo hubiera sido el legislador, yo hubiera bajado el plazo de aceptación de 10 a 5 años, y esto no es por quedar bien con nadie, y hubiera obligado a que los herederos inicien el sucesorio dentro de los 5 años. Terminemos con esta mala costumbre de no iniciar los sucesorios tienen que iniciarse. La gente tiene que tener los títulos de sus propiedades. Pero bueno, es una opinión personal, obviamente. Javier, preguntan si hay plazo para inscribir la sesión sin pagar multa. Multa no hay. Multa no hay. Si uno quiere... Lo que pasa es que esto es muy... esto es raro porque cuando se sancionó la Ley Nacional de Registro Inmobiliario y se estableció el plazo de 45 días, el esquema legal era, si usted no inscribe la escritura dentro de los 45 días, va a tener una sanción. Y el tema es que acá no hay sanción, porque la sanción es no publicitar la escritura o la copia en el expediente. Entonces, es rara la norma del 2302 inciso B, porque nos cambia el paradigma a lo que estamos acostumbrados. Voy a tener yo una sanción como escribano cuando me inspeccionen, si no la inscribí en los 45 días, pero es un problema mío como escribano, pero desde el punto de vista del sesionario, lo que tiene que hacer el sesionario y decirle a su abogado, o hacer el abogado es, vaya corriendo a publicitar la sesión. Mira, Cristina, esto lo hemos hablado vos y yo, y acá también hay situaciones. Yo cada vez que hago una sesión, yo te lo juro, yo saco una copia simple, la pongo en un sobrecito y le digo a la gente, venga a buscarla. Tengo una pila así, ¿viste? Y bueno, nos tenemos que dar cuenta todos, abogados, escribanos y también jueces, que el código cambió. Entonces yo exhorto a los abogados y abogadas que nos están viendo a que le digan a los escribanos, después los escribanos me van a odiar a mí, pero por favor, escribano, escribana, deme una copia simple, aunque sea, para presentar en el sucesorio, porque ahora tengo el 2302 inciso B. Y por supuesto que el escribano le va a ver, por ahí le dice, mirá, vení mañana a buscarla, te la va a dar, ¿sí? Bien, correcto. Continuamos. ¿Cuál es el sentido o finalidad de, cuando aparece la frase
Caducidad de la anotación de la sesión. Caducidad de la anotación de la sesión. A ver, la inscripción registral de la cesión de derechos hereditarios o de cesión de herencia en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires es de 10 años. Hay Sí. una vieja DTR de la década del 90 que dice que, si bien es una anotación personal y que tendría que caducar a los 5 años, el registro la va a seguir publicitando por 10, porque no puede almacenar más datos informáticamente, pero hace 25 años. Hoy en día no habría ningún inconveniente tecnológico para que la publicidad de la sesión sea eternamente. Imagínate lo que era una computadora hace 25 años y lo que es ahora. El registro ha tomado ese partido, 10 años. Bueno, acá preguntaban también, ya que estamos hablando de inscripción, si Capital tenía registro de inscripción. Y Capital... Sí, tiene. Tiene. Sí, tiene. 2003-2004 creo, sí. Sí, tiene. Mirá esta. Cedente que incurre en causal de indignidad, ¿perjudica la cesión? Me lo imagino cediendo en el momento en que posiblemente estén tramitando la indignidad. Y el tema es que es una muy, muy buena pregunta, porque la indignidad tiene efecto retroactivo al momento del fallecimiento del causante. Sí, por supuesto. Además, lo que pasa es que acá en realidad hay otro tema. A ver, Cristina, y esto lo podríamos pensar juntos, ¿no? La indignidad, es cierto, tiene efectos retroactivos al momento de la muerte del causante, pero acá tenemos un artículo que es propio para la indignidad, que es el 2283. El 2283 dice, y esto es como yo te veo a vos, como si estuviéramos tomando un café en el bar de la facultad. No vemos los dos solos. El 2283 dice: la acción puede ser dirigida contra los sucesores a título gratuito del indigno, sucesores a título gratuito, es decir, no solamente los herederos, sino sucesor a cualquier título, mientras sea gratuito, y contra sus sucesores particulares a título oneroso de mala fe. Sucesores particulares a título oneroso de mala fe. El cesionario de derechos hereditarios respecto del cedente es un sucesor particular, ¿sí? Y si es a título oneroso, solamente sería pasible de la acción de indignidad si fuera de mala fe. Es un tema para analizar, realmente, porque acá yo creo que hay dos situaciones que se estarían contradiciendo. Uno, el efecto retroactivo de la indignidad, y otro, la norma de legitimación pasiva del 2283, segundo párrafo. Vos sabés una cosa, Javier, porque siguen llegando preguntas y yo tengo un montón para hacerte, que todavía no hemos terminado. Propongo una nueva charla con preguntas. Bueno, dale, yo ningún problema. Sí, porque te cuento, yo tengo anotadas 40 preguntas que te debo haber hecho 16. Me empiezo a rascar la cabeza cuando me decís 40 preguntas. Sí, doctora, gracias. Bueno, ¿qué te parece? Dale, lo manejamos sin ningún problema. Ahora sí, tengo que aclararle a todos los que nos están escuchando que todavía la audiencia sigue siendo muy importante. Creo que no va a poder ser un día jueves. De todas maneras, estén atentos. Salvo bueno, que esto lo manejamos. En un horario anterior, o más temprano. Mirá, los escribanos de la provincia de Buenos Aires,
todavía no estamos habilitados para trabajar. Es decir, que seguimos con la situación de fuerza mayor del artículo 6, inciso 6 del DNU 297, y la decisión administrativa 467, es decir, beneficiarios de ANSES, y situaciones que coadyuven o posibiliten las actividades esenciales. El registro de la propiedad de Provincia de Buenos Aires también está cerrado, así que mientras esto siga así, yo voy a estar en mi casa sin hacer absolutamente nada, al igual que lo que está pasando con la totalidad de los abogados de la Provincia de Buenos Aires. Porque solamente abrieron las escribanías y registro de la propiedad inmobiliaria en Ciudad de Buenos Aires, no en Provincia de Buenos Aires, al menos en lo que respecta al AMBA. Hay partidos del interior de la Provincia de Buenos Aires que tienen menos de 500 habitantes, donde sí están abiertas las escribanías, pero en lo que es Gran Buenos Aires estamos todos en nuestras casas. Así que... Perfecto. ¿Y sabés qué? Yo me puse el saco por la charla, Cristina. Bueno, y no, si te parece, te propongo, la damos juntos la charla, porque sí, por supuesto que sí. Sí. Vamos a marcar nuestras diferencias. Y nos peleamos virtualmente, dale. Peleamos virtualmente. Bueno, entonces, si les parece bien, damos por cerrada esta charla, y me comprometo, ustedes saben que estoy jugadísima con el colegio, y me comprometo para organizar una nueva charla sobre cesión de derechos hereditarios, pero ahora todas basándonos en preguntas. Pero sí les rogaría, como buena docente, que todos ustedes que han escuchado esta charla y que tienen el material, repasen el Power, y también van a tener oportunidad de acceder a esta clase grabada. Sería interesante que primero dieran una mirada y una escucha a lo que les llegue de material, y pienso que va a ser más rica una charla con preguntas. Perfecto, Cristina, a tu disposición. Bueno, Javier, muchísimas gracias, excelente, clarísimo como siempre. Bueno, gracias, y bueno, muy agradecido, como te decía, con la gente del Colegio de Abogados, el área académica, tu Instituto de Derecho Civil, y a todos los colegas de San Isidro y de otras demarcaciones seguramente que están viendo. Bueno, dale, arreglamos para otro día, dale. Bueno, muchísimas gracias. Salimos entonces, y la gente del CASI, pendientes de los que les comente en poco tiempo. Dale. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.